Ezequiel capítulo 22. Voy a leerles versículos 30 y 31. Mira qué tal. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Qué les parece ese versículo? Ayer el Señor me trajo este versículo a mi atención. En el retiro de hombres que estuve en la mañana de ayer, que visité, alguien presentó este verso y capturó mi corazón. Se lo mandé a la estafa, a los jóvenes, y le dije: ¿qué les parece este versículo? ¿Qué le está diciendo este versículo? Melissa respondió algo, más tarde Eridani respondió algo, yo también respondió algo, aunque no era lo que yo quería, pero respondió algo. Y yo dije: ¿qué va? Esto no se puede pasar así. Si no capta la atención de estos muchachos, yo voy a hacer que capte la atención de la iglesia entera. Y Dios tiene hombres escasos. O vamos a decirlo en un mejor español: tiene escasez de hombres. Es lo que dice aquí el pasaje. Yo practiqué remo, ya lo saben algunos. El equipo contaba con más de los necesarios. El bote que nosotros remábamos era 8 con timonel, así que el equipo se conformaba estrictamente para la competencia de 9. Sucedía que cada uno tenía que ser seleccionado, buscado estratégicamente. Los dos primeros eran como los capitanes. El primero, no el que está de espalda, que es el timonel, sino el primero en remar, es el capitán del equipo. Él es quien establece el liderazgo del equipo. Todo está entrando y saliendo al mismo tiempo. Usted lo nota así, pero realmente, el primero está unos milésimas de segundo antes, porque él está manteniendo el liderazgo. Ese hombre tiene que ser buscado con atención. Pues pongámoslo aparte. Después viene quien es su compañero de trabajo o de entrenamiento. Aquel que complementa más el liderazgo del capitán. Luego vienen los hombres que son los más fuertes del bote. Posición 3, 4 y 5. En la posición interna del bote, ahí está la fortaleza mayor. Noten que el capitán no tiene que ser el más fuerte, pero sí tiene que tener carácter del líder. En el medio está la fuerza bruta, o los brutos que tienen fuerza. Luego, al final, el segundo y tercero, es decir, de atrás para adelante, el último y penúltimo, son personas que complementan el resto del equipo. No tienen que tener grandes características. Dentro de eso estaba yo en los primeros años. No era el último, pero era el penúltimo. Si viraba el bote y el bote viniera marcha atrás, yo sería el segundo, pero no es así. En la posición correcta, en el primer año yo estaba allá atrás. Después no le voy a decir dónde debo estar, no era el capitán tampoco. Pero yo sabía que Fabio lo iba a decir, tampoco estaba allí, pero no era el bruto que tenía fuerza tampoco. No obstante, cada hombre tenía que estar escogido de una manera estratégica. El director del equipo, el entrenador, estaba en búsqueda de hombres. Y de eso se trata todos los equipos. Todos los equipos están buscando, ¿qué cosa, Jonathan? Los hombres clave. Yo necesito un hombre para esta posición. Yo necesito un hombre para esta posición. Yo necesito un hombre para esta posición. Todo equipo está realmente en una etapa de búsqueda. Las grandes ligas, en cualquier equipo, en cualquier forma de disciplina, de deporte, está en un periodo de búsqueda. Es más, hay personas que hacen carreras millonarias nada más como seekers, como buscadores. Y contratando desde las ligas más tempranas a aquellos que prometen. Amado hermano, Dios tiene su equipo. Dios tiene su juego.
El más alto, la élite más grande de jugada está haciéndola el Señor. Y Él está buscando sus hombres. ¿Dónde va a buscar Dios sus hombres? Déjame decirle que Dios está buscando sus hombres en su pueblo, en su iglesia. Él llega al pueblo de Israel buscando un hombre. ¿Y por qué Él está buscando un hombre? Él está buscando un hombre porque el pueblo está en pecado. Sus planes para remediar el pecado del corazón del pueblo es juicio. Y Él dice, yo necesito un hombre que medie entre mí y el pueblo. Yo soy justo y como justo necesito tratar con rudeza, con justicia el pecado. Pero soy amor y no quiero destruir mi pueblo porque le amo. Pero ¿cómo conservo la justicia y mi misericordia? ¿Cómo conservo en un acto soberano el amor y la santidad en mi relación con el pueblo que está en pecado? Y Él dice, voy a buscar a alguien que medie. Ahora, mira, los pecados que había cometido el pueblo. Voy a enumerar algunos. Versículo 3 dice que habían derramado sangre, esa sangre inocente, y habían hecho ídolos. No quiero leer todo el pasaje, de los versículos del 7 hasta el 12, dice que trataron violentamente a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, las personas delicadas para Dios. Ellos prendieron fuego a las propiedades para poseerlas a violencia. En los versículos del 26 al 27, nadie queda impune. Él dice, los sacerdotes, unos delincuentes. Los políticos, unos manipuladores. Los profetas, unos asalariados. Es decir, que cuando la mirada de la santidad de Dios penetra como rayo X, el pueblo dice, el pueblo está que no hay quien lo salve, está en pecado. Por tanto, ese pecado que produce en un Dios santo, ira, enojo. Él no puede ser indiferente. Él no puede dar por inocente al que es culpable. Él enuncia un juicio. Este juicio se lo está comunicando a Ezequiel, su profeta. Dice, yo voy a destruir a esta gente. Pero para que no piense que mi acción ha sido apresurada, déjame decirle lo que yo hice, dice el Señor, antes de llegar a este punto. Yo vi el pecado, yo me llené de ira, yo enuncié el juicio, pero estuve buscando un hombre. Amado hermano, Dios busca a un hombre, según este versículo, para que esté delante de Él. ¿Cómo dice allí? Ayúdenme. Para que esté delante de Él y a favor de la tierra. Es una posición comprometida. Porque Él quiere un hombre que responda a Él, pero al mismo tiempo que al venir delante de Él no esté buscando su bien, sino el bien del pueblo. ¿Cómo tú puedes colocarte en esa posición? Para colocarte en esa posición y fungir correctamente, tú tienes en primer lugar conocer a Dios. Para poder tener relación con Él. Para poder tener comunión con Él. Para poder tratar con Dios. ¿Cómo tú tratas con un Dios que desconoce? Para ser ese hombre clave, la posición clave del plan de Dios, tú tienes que conocerle a Él. Esto no se hace leyendo un libro.
de ninguna personalidad del momento. Esto no ocurre repitiendo los cuentos infantiles de mamá y papá. Esto ocurre pasando tiempo con el Dios que tú quieres conocer. Cara a cara con Dios. Despejando tu agenda para que Dios tenga la primacía. Esto ocurre priorizando a Dios en esas horas donde otros duermen. Conocer a Dios es clave para ponerte delante de Él y decir, bueno, Señor, ahora habla que tu siervo oye, o antes hablaba lo que no entendía, pero ahora conozco algo, ahora me atrevo a proferir algo, a decir algo delante de ti, porque creo que podemos llegar a un acuerdo, porque conozco tu corazón, diciendo tus pensamientos, abrazo tus intenciones, estoy delante de ti. Yo te conozco. Pero curiosamente, quien conoce a Dios llega a sentir con su corazón y tiene compasión por la tierra. Llega a valorar a las personas según la dignidad que Dios le ha dado. Llega a ver su tragedia, su dolor, su compasión, el peligro en que entran por sus pecados y sus desvíos. Lo llegan a valorar y a percibir en su alma como Dios lo percibe. Por tanto dice, voy adelante de Dios, yo le conozco a Él, pero voy a procurar el mayor bien de parte de Dios para la gente que yo más amo. Eso es venir delante de Dios y a favor de la tierra. Déjame decirte, amado hermano, en un punto de aplicación apresurado. Todos nosotros sabemos que la cosa está, como decimos nosotros, la cosa está mala. Otros dicen, la cosa está que arde. Pero yo lo único que escucho, o lo que más escucho, usted va a decir si usted también o no, son quejarse de la tierra y no pararse delante de Dios a favor de la tierra. Todos dicen la gasolina por el cielo, todos dicen los trabajos están mal, todos los dicen la gente sigue llegando a este país, no sé dónde lo vamos a meter. Todos dicen eso y lo repetimos, pero no nos detenemos delante de Dios, considerar la realidad de la tierra y procurar el bien de Dios para la tierra en la cual vivimos. Creo que hay mucha insensibilidad dentro de nosotros a favor de la tierra donde Dios nos trajo. No para quejarnos, sino para amarla y trabajar por su prosperidad, por su justicia, por su paz, delante de Dios y a favor de los hombres. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios una vez que te pongas en esa posición? Él dice que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. Bueno, vallado es el muro que se puede levantar en protección. Y la brecha es la posición intermedia entre una parte y la otra. Está puesta allí en la brecha, presionado por ambas partes. ¿Cómo tú haces esto? ¿Cómo tú levantas vallado? Bueno, para levantar vallado, tú tienes que conocer la justicia y andar en justicia. Tú tienes que enseñar a los tuyos la justicia. Tú tienes que establecer la justicia de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, establecerlos en la tierra y edificar sobre el fundamento y las murallas de protección, porque es la ley de Dios la que separa al pueblo de los enemigos, es la ley de Dios la que te protege de los enemigos, es la ley de Dios que te hace propiedad de Él. Y tú levantas muralla sobre tu vida, sobre tu esposa, sobre tu familia, sobre tu ciudad, edificando en justicia sobre los mandamientos del Señor. ¿Tú quieres proteger a tu familia? Déjame decirles, la primera protección no es un buen seguro. La primera protección es tener palabra de Dios en la casa. A los esposos les digo, tienen que dar palabra de Dios a sus esposas. A las esposas y a los esposos de Dios tienen que dar palabra de Dios a sus hijos. A los ancianos y los abuelos les digo, tienen que dar palabra a todas las generaciones, desde ellos hacia abajo.
Es tu responsabilidad levantar murallas de protección para los tuyos. Tú los amas, protégelos. ¿Cómo los proteges? Con palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios en esta semana? Tu corazón quedó desprotegido. Tu esposa, tus hijos quedaron desprotegidos. Cada vez que tú no levantas palabra de Dios para proteger a los tuyos. Es solo allí, en ese territorio de santificación de la palabra de Dios, donde hay protección. Hay más. Brecha. La posición intermedia. ¿Cuál es esa posición intermedia entre los hombres y Dios? ¿Dónde ocurre el sacerdocio universal de los creyentes? En la oración. Tú tienes que ponerte entre los intereses humanos y los intereses de Dios, y eso ocurre solo cuando vienes a Dios en oración. Estás orando, estás intercediendo por los tuyos, estás intercediendo por tu familia, estás intercediendo por tu ciudad. La oración es lo que va a hacer que tu familia reciba el favor de Dios. Ahora, ¿qué ocurrió? Dice la palabra del Señor que Dios no encontró el hombre. No encontró la persona. Y podemos preguntarnos, ¿no encontró uno? ¿No encontró uno? En una ocasión, Dios iba a destruir al pueblo. Éxodo capítulo 32, versículos 9 al 14. El pueblo había hecho ídolos mientras Moisés se encontraba con Dios en el monte. Y Dios dijo, voy a destruir al pueblo. Dice el versículo 9 del capítulo 32. Ya me he dado cuenta que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Pero tú no te metas. ¿Por qué? Pero yo haré de ti una gran nación, Moisés. ¿Qué está pasando aquí? Dios había tomado una decisión, se la comunica a Moisés y le dice, Moisés, no quiero que en esto tú te metas. Yo de ti haré una gran nación, pero a este pueblo, no. Este pueblo no lo soporto más. Llegó su día. ¿Pero qué hizo Moisés? Un solo hombre. Dijo, Señor, yo no estoy buscando mi interés. Esto no se trata de qué podrás hacer de mí. No me importa lo que hagas conmigo si en el proceso perdemos al pueblo. ¿Qué dirán las naciones de tu gloria? Que tú sacaste a tu pueblo al desierto para destruirlo. No, yo quiero que la gloria tuya quede intacta y tu fama se extienda en todas las naciones. Por favor, no destruyas al pueblo. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Moisés conocía a Dios. Moisés quería el mayor interés, la gloria de Dios. En el proceso no perdía la sensibilidad por su gente, tenía amor y compasión por lo suyo, y su egoísmo quedaba rendido al propósito de Dios y decir, ¿sabes qué? Haz algo con este pueblo. No te rindas, Señor. Se puso en la brecha, en oración, en intercesión por el pueblo, y Dios cambió de parecer. Yo creo que es algo para meditar en cada uno de nosotros. Qué interesante. Dice el último versículo, el 14. Entonces el Señor se calmó. Desistió de hacer a su pueblo el daño que había sentenciado. Yo creo que eso puede estremecer la teología de todos nosotros, desde mí hasta allá Emanuel atrás. Dios determinó destruir. Dios escuchó la oración.
Y una oración de un hombre hizo que Dios cambiara de parecer. Y lo que había determinado no ocurrió. Yo no sé, me está saliendo mucho en las redes sociales. Si quieres ser un influencer en esto, tiene que hacer baja esta aplicación, me paga tal cosa, me llegan correos esto constantemente. Si quieres ser un influencer. Y de alguna manera todos tenemos un radio de acción sobre quienes influimos y nosotros recibimos influencia de alguien. Y muchas veces nuestra preocupación es, los padres, ¿cómo influyo en mis hijos para que tomen estas decisiones? Y las esposas dicen, ¿cómo influyo en mi esposo para que suelte? Y nosotros decimos a los, ¿cómo influyo en mi jefe para que me promueva? ¿Cómo influyo? ¿Cómo persuado para que la voluntad de alguien se mueva a mi favor? Sé que no puedo la fuerza, no puedo comprar, no, quiero influir para que ocurra. Ya ustedes saben por dónde ven. Lo más importante en la vida no es saber cómo influir a ningún ser humano, sino cómo influir en Dios. Tú sabes que Dios, al establecer una relación contigo como hijo suyo, se hace vulnerable de alguna forma a ti. De que hay cosas que para bien van a ocurrir en tu vida si tú oras. Y hay cosas que Él pudiera hacer, pero que si tú no oras no van a ocurrir. Tú sabes que hay un espacio en la soberanía de Dios donde dice, ¿sabe qué? Yo puedo, yo quiero esto para ti, pero he condicionado estas bendiciones, he condicionado estos planes, he condicionado estas cosas a la fe, a la santidad, a tu amor por mí. Si tú me amas y guardas mis mandamientos y vives en ellos, entonces yo haré. Si tú oras y me demuestras una oración persistente, velante, yo haré. Hay cosas en tu vida que Él hará si tú influyes en Él de la manera que Él ha determinado ser vulnerable a ti, y es en oración de fe con un carácter santo, porque Él lo determinó. ¿A quién voy a atender? Al justo. ¿A qué voy a responder? A la fe. ¿Cómo voy a moverme? En respuesta a la oración. ¿Quién obligó a Dios a orar así? Nadie. Él determinó esos canales de gracia para traer los beneficios de su reino a tu vida. Por tanto, Él no necesita mucha gente. Él necesita la fe de uno. He buscado un hombre, Moisés, siendo uno, logró pararse en la brecha, levantar vallado y se apaciguó la ira de Dios. Y el bien de Dios llegó al pueblo y ellos pudieron entrar a la tierra prometida contra todo pronóstico. Déjame decirte algo, el pueblo de Israel en el tiempo de Ezequiel ignoraba el peligro en que estaba por sus pecados. El pueblo de Israel en el tiempo de Moisés ignoraba el diálogo que estaba ocurriendo en la punta del Sinaí. Ellos no sabían que por sus caminos estaban en grave peligro. Ellos no sabían la respuesta divina que estaba ocurriendo allá. Y dice, ¿sabe qué? Los voy a castigar. No saben nada. No saben que su vida está en juego por una oración de un hombre que se establece delante de Dios y a favor de ellos para pararse en la brecha. Como mismo tus hijos nunca van a saber tus oraciones desveladas. No lo van a saber. No lo van a valorar, no lo van a agradecer, pero esa oración ignorada, subestimada, es lo que está construyendo para tus hijos y tus hijas un futuro. No halló un hombre. Realmente es una tragedia. Es una tragedia. Amado hermano,
Si no aparece el hombre, ¿qué queda? Dígame más bien. Si no aparece el hombre, ¿qué queda? No hay esperanza, no hay alternativa, no hay un plan B. Si no aparece el hombre, solo queda la mano de Dios gravitando sobre nuestras cabezas, trayendo el juicio de Dios. ¿Qué es lo que va a venir para los Estados Unidos en las próximas décadas? No lo sabemos. Pero esto sí sabemos. Siempre hay consecuencias para aquellos gobiernos y naciones que abandonan la ley de Dios. Eso lo sabemos todo. Por tanto, pudiéramos decir y escuchar aún en la distancia quizás el eco de estas palabras. ¿Sabes qué? Estoy mirando la tierra. No me gusta lo que veo. Puedo juzgarle en cualquier momento. Ahora, si todos nosotros tenemos una sensación, una percepción de que hay una situación grave alrededor nuestro, que hay un futuro sospechoso, ¿acaso Dios no estará buscando un hombre que impida que el futuro se vaya a la deriva? ¿Acaso Dios no estará buscando una iglesia que se establezca, que levante murallas, que se pare la brecha y que el futuro que muchos vislumbran, que muchos profetizan para mal, cambien y haya avivamiento, y haya mover de Dios, y haya un despertar espiritual sobre América y las naciones? ¿No sabes que tú en las manos de Dios puedes cambiar los pronósticos de las naciones? ¿No sabes que un Martín Lutero, que un Juan Calvino, no sabes que los Wesleys en Inglaterra, no sabes que Jonathan Edwards en los Estados Unidos, no sabes de estos hombres que estaban desconocidos, que no eran nadie, pero que conocían a Dios y tenían compasión por su gente, cambiaron el curso de la historia de las naciones? ¿No sabes eso? Dios está buscando gente en Miami que haga estremecer los cimientos de las tinieblas y que trabaje para el avance del reino de Dios. Y lo que otros vean como utopía se pueda ver hecho una realidad aquí y ahora. Dios está buscando un hombre de verdad. Un día, Juan, el apóstol, estaba mirando el cielo. Era un domingo, por cierto. En el cielo se estaban viendo unas visiones extraordinarias. Capítulo 5 de Juan. Él vio que un ángel tenía un rollo. Y el rollo tenía 7 sellos. El rollo estaba simbolizando los proyectos de Dios en las naciones. Pero tenía 7 sellos, de manera que los proyectos de Dios no podían ejecutarse porque estaba cerrado herméticamente. Al ser 7, completamente, nadie lo podía abrir. Se escuchó la voz tronante del ángel y dice: ¿habrá alguien digno de tomar el rollo y abrir su sello? ¿Habrá alguien digno? Y miraron la tierra y miraron el cielo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No hallaron a un hombre digno. ¿Y qué ocurrió? Juan lloró. Pero lloró de manera desconsolada. Lloró y lloró. Porque los planes estaban allí. Pero no había nadie digno que pudiera echar la mano y hacer que esos planes divinos se ejecutaran en la tierra. No había un hombre. Alguien vino a consolar a Juan. Dime, Giovanni. Muchacho, levanta la cabeza. Señor, enjuga esos ojos. Sécate de esas lágrimas. Hay alguien digno. Hay alguien digno. Ahí está el Cordero de Dios. Aleluya. La raíz de David. Amén. El Rey de Israel. Él con su sangre compró un linaje para Dios. Él por su justicia fue levantado de entre los muertos. Él ha sido entronado en gloria. Él es el León de Judá. Él es el vencedor. Él es digno de abrir el rollo, desatar los sellos y que el reino de Dios venga con poder. Amén.
Amado hermano mío, Cristo está con nosotros. Amén. Quien es digno, digo, no los dejaré huérfanos. Yo enviaré el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes y en ustedes para siempre. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. Al final, como dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué Cristo es el digno? Un día, el más triste de la historia de la humanidad, Cristo abrazó una cruz. Se aferró a ella y al ser levantado de la tierra, él estaba construyendo un vallado de protección. En la cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, él estaba poniéndose en el centro de la brecha. ¿Sabes lo que ocurrió? Él estaba haciendo un sacrificio delante de Dios con su propio cuerpo y a favor de la tierra. Por un lado estaba la sentencia divina, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Y por otro estaba una humanidad caída a quien Dios amaba con locura. Él dijo, yo subo a la cruz a favor de los hombres. ¿Y sabes qué pasó? La candela lo cogió. El látigo le alcanzó. La ira se descargó sobre él, porque se puso en la brecha. Su cuerpo fue molido, su sangre fue derramada, su corazón se estilló de dolor al sentir la ausencia de Dios en su vida. Y dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Pero después dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él se puso en la brecha, hermano. Por eso dice, Él es digno de tomar el rollo y de ejecutar los juicios y los proyectos de Dios. Ahora aquel que es el capitán del ejército de Dios, aquel que es el general, aquel que es el comandante del ejército de Dios, aquel que tiene toda autoridad, está buscando hombres, está buscando mujeres, está buscando ancianos, está buscando niños, está buscando jóvenes, está buscando adultos que vengan a Él y que tomen lugar en su ejército y permanezcan delante de Él a favor de la tierra. Mi gran pregunta hoy es esta: ¿podrá Dios contar contigo? Dime, Johnny, ¿podrá Dios contar contigo? ¿O no hay esperanza para tu familia y al final la mano grave de Dios caerá sobre ellos? ¿O no hay esperanza para tus hijos y al final ellos serán arruinados? ¿O no habrá esperanza para tu iglesia y al final quedará quebrada? ¿O no habrá esperanza para esta ciudad y al final quedará en tiniebla? No ha de ser así. Como alguien dijo, la maldad solo necesita que los hombres justos se crucen de brazos. Pero mientras haya un hombre de verdad, las tinieblas tienen que temblar. No por él, sino porque la oración de ese hombre Dios escucha. La fe de ese hombre Dios escucha. Por tanto, hay esperanza. Mientras haya alguien que pueda influenciar al Todopoderoso. Así que, amado hermano, ¿cómo se ve esto en la práctica? Se ve en la práctica de que tú te rindes a Dios y Él hace contigo grandes cosas. Y esa rendición no se trata realmente bajo las condiciones tuyas, sino bajo las condiciones de Dios.
Señor, tú puedes contar conmigo, pero estos días. Señor, tú puedes contar conmigo, pero para estas tareas. Señor, tú puedes contar conmigo, pero siempre y cuando eso no ocurre así. Jamás ha ocurrido así y eso no va a pasar. Tú quieres que Dios cuente contigo, tú tienes que estar on call. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando el Señor te llama, tú dices, I'm here. I'm going to do whatever you want. Yo voy a hacer lo que tú quieres. Señor, ¿qué quieres? ¿A dónde voy? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Ok, estar ahí, dame 5. Pero si tú estás en el confort de tu sala y dices, ¿sabes qué? Hoy no me levanté con tu sala. Hoy estoy indispuesto. No, hermano. La próxima vez Él no te llama a ti. La próxima vez llama al siguiente número. Para acá. Porque estar a disposición para que Él cuente contigo es estar disponible a su llamada. Si tú estás así, déjame decirte, de rendido a su propósito, no por temporada, no por horario, no por día. Si tú estás así, levántate por Dios, levanta vallada, ponte en la brecha, permanece en la brecha cuando venga la candela, permanece allí cuando se pongan las cosas feas, permanece allí por tu esposa, por tus hijos, por tu familia, por tu iglesia, por tu ciudad, permanece en la brecha. ¿Sabes qué? Dios ha prometido hacer grandes cosas. Si uno solo hace la diferencia. Amado hermano, inclina allí su cabeza, vamos a hacer una oración.